tal estáis? Bien, ¿verdad? Mejor imposible, como diría por ahí alguna película, mejor imposible. En ningún lugar se está como en la casa del Señor, adorándole con libertad. Porque en su nombre, en el nombre de Jesús, hemos obtenido, no porque lo merecíamos, sino porque Él lo ganó para nosotros, libertad, vida, y es lo que celebramos cada domingo en este lugar. Si te has sumado durante nuestro tiempo de adoración y alabanza, te damos la bienvenida. Creemos que estás en el mejor lugar que podías estar un domingo en la mañana, en la casa del Señor. Y hemos visto el vídeo de los anuncios y me gustaría solamente reforzar una cosa que se dijo en el vídeo. Tiene que ver con que hoy es el último día para apuntarse, para bien sea ofrecer o solicitar plaza, ¿vale? Para viajar desde aquí, desde Fuenlabrada, desde aquí, desde la iglesia, a nuestro local en Madrid. Durante la semana, las personas que se han apuntado os daremos información, bien sea que al final te digamos, mira, no es necesario, o que te digamos, mira, esa persona se va a poner en contacto contigo, o nos vemos allí directamente. Ya te diremos algo durante la semana, pero estaba pensando esa semana que los que venimos de Madrid sabemos lo difícil que es aparcar un domingo allí a las 11 de la mañana, ¿vale? Es casi imposible ahora ya. Entonces, os quería proponer, como yo sé, jugáis con ventaja, porque yo sé que allí los domingos hay un tiempo de café previo al culto, ¿vale? Que durante muchos años nosotros lo estuvimos gestionando y me he asegurado de que este próximo domingo también habrá un tiempo de café, ¿vale? Eso está pensado allí para las personas que sirven en la iglesia, que puedan disfrutar de un tiempo de compañerismo también. ¿Qué os parece si nosotros nos vamos temprano desde aquí, aseguramos aparcamiento y nos tomamos un café? No os puedo asegurar que sea el mejor café del mundo porque no lo puedo asegurar, ese lo tenemos ahora en esta iglesia, ¿vale? Pero creo que sería una buena decisión llegar pronto, porque si no luego vais a tener que aparcar muy lejos si encontráis lugar, porque hay muchas iglesias por el sector y ya hay menos oportunidad. Así de que yo propongo, si os parece bien, que estemos ya allí en la iglesia a partir de las 10:15 de la mañana más o menos, ¿vale? A las 10 empieza el tiempo de café, igual que aquí. A partir de las 10 hasta las 11 menos 10, así hay un tiempo para eso. Así que aprovechémoslo, nos aseguramos un café, nos aseguramos también una plaza y nos vemos allí temprano, ¿de acuerdo? Sí, sí, podemos poner la diapositiva 2, Loana, donde está el título, ¿sí? Imitadores del Maestro. Desde niños aprendemos muchísimas cosas por imitación, ¿vale? Por ejemplo, está demostrado que aprender a caminar, a correr, son cosas que aprendemos replicando los movimientos de los adultos y de otros niños. Eso se aprende porque los vemos en otros y queremos hacerlos. El niño empieza a moverse queriendo hacer lo que otro hace por imitación. También el lenguaje, la comunicación, ¿vale? También es algo que los niños se empiezan a imitar escuchando sonidos, ¿vale? Escuchando hablar a sus padres, a sus cuidadores. De hecho, no sé si habéis visto en algunas películas, cada vez lo intentan demostrar más. Algo que sucede en las culturas más desarrolladas es que los niños los cuidan personas de otras nacionalidades, ¿no? Y en muchas ocasiones ves a familias americanas con niños que hablan el mexicano, ¿verdad? Solo en alguna película se ha visto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso en nuestro hogar, aunque nuestras niñas han crecido cuidadas por nosotros, tienen esa mezcla colombo-española en su forma de relacionarse, pero tenemos a nuestra hija menor, no le digáis nada luego, ¿vale? Eso es una cosa entre nosotros, que luego no me dice, papá, es que tú cuentas cosas mías, ¿vale? Bueno, ya sabéis que hoy en día los niños siguen a través de las redes, ¿no? Bueno, pues mi niña desde pequeña le gusta a una niña que tiene un canal de YouTube que es mexicana, ¿vale? Y a veces cuando pasa mucho tiempo, sabemos que está pasando mucho tiempo con la niña, porque de repente la escuchamos hablar, ¿algún mexicano aquí? ¿Sí? ¿Algún mexicano? ¿No? Sí, ¿verdad? Y de repente la niña dice, no te agüites. O sea, ¿y esto de dónde es? Expresión mexicana. Digo, mucho tiempo con la niña mexicana, ¿vale? Cosas que se aprenden por imitación, También los comportamientos sociales. Los niños imitan las normas y comportamientos aceptados en la sociedad. Cuando cambiamos de cultura, de país, lo notamos. Tenemos una serie de costumbres asumidas porque son lo que encaja en nuestra cultura. Y de repente se hacen otra y chocas. Y la gente también dice, uy, qué raro se comporta este. Ese colombiano todo el tiempo está pidiendo el favor. Ay, me hace un favor, me hace un favor, me hace un favor, ¿no? Eso molesta mucho a los españoles. Cuando empecé a trabajar aquí, hace muchos años, yo todo el tiempo estaba diciéndole a mi compañero, entonces hacíamos trabajos de albañilería, y yo estaba con mi compañero, Antonio, hazme un favor, pásame el martillo. Antonio, hazme un favor, ¿me pasas el destornillador? Y un día Antonio me dice, mira, hagamos un pacto tú y yo. Me dice, pídeme el favor una vez por la mañana para todo el día. Para todo el día.
Dice que es que todo el tiempo, hazme el favor, hazme el favor. Porque son costumbres ¿no? que aprendemos desde pequeños, que están arraigados en nuestras culturas y son por imitación todas ellas, ¿no? También las habilidades y las rutinas y los hábitos diarios, los niños los aprenden de sus padres, ¿verdad? Los hábitos de higiene, los hábitos alimenticios, los hábitos del sueño, todo se aprende por imitación. Y por eso muchas veces vemos al niño y dice, uy, salió al padre, porque de repente hace cosas que son, ves ahí al padre. El otro día estábamos, no recuerdo dónde estábamos, con mi esposa, con mis hijas, y estaba yo muy cansado. Después del tiempo de ayuno, esa reunión siempre termino yo muy cansado, estoy mucho tiempo de pie, ¿no? Y luego estaba cansadísimo, estábamos en casa, me levanté a la cocina y fui caminando, y de repente regreso al salón y me dice mi mujer, has caminado igualito a tu padre. No sé si eso es bueno o malo, porque la última vez que le vi yo ya tenía 75 años mi padre, ¿no? Cosas por imitación. En nuestro discipulado que damos aquí de membresía, que vamos a empezar próximamente el domingo 27, cuando hablamos de la visión de nuestra iglesia, hablamos acerca de la importancia del discipulado, y el discipulado está pensado ¿para qué? Para que seamos imitadores del maestro. Decimos que un verdadero discípulo es un alumno, es un aprendiz que siempre está aprendiendo del maestro, ¿vale? Y que todas las costumbres, hábitos, cuestiones morales o culturales que hemos aprendido por imitación, bien sea por nuestra familia, por nuestra cultura, tienen que ser llevadas a la luz de la palabra y entonces ser transformados. ¿Para qué? Para que yo no sea que habla como el padre, habla como el maestro. No, es que tiene los mismos deseos de su abuelo. Salió borracho al abuelo. Pues sabes una cosa, cuando llegas a Cristo, la Biblia dice que no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Sino que estáis llenos del Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Y entonces, ¿el discipulado qué hace? Pues te anima a la transformación, a que seas imitador de otro modelo mucho mejor. Y de eso va nuestro mensaje en esta mañana. Que podamos, con lo que vamos a compartir en esta mañana, desaprender cosas. Quizás que el Espíritu Santo te va a hablar en esta mañana y que podamos aprender algunas nuevas y que podamos ser fieles imitadores del maestro. Vamos a leer la palabra, vamos a tener el texto aquí en pantalla, así que no te preocupes. Sí te voy a pedir por favor que te pongas de pie una vez más, porque vamos a... Gracias, Rubén, ya me habías visto que estaba yo incómodo con el cable, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer Mateo 3, desde el versículo 1 hasta el 12. Predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Señor, gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana, Padre amado, además de adorarte, Señor, de cantarte como lo hemos hecho, de estar juntos, unidos y en armonía, Señor, también queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos que tú hables a nuestras vidas, Espíritu Santo. Que tu palabra en esta mañana nos enseñe, nos corrija, nos instruya y que podamos, Señor, aprender para desaprender cosas que no nos benefician, Señor, y aprender todo aquello que tú nos dejaste, Señor,
en tu palabra y que seamos fieles imitadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentaros, por favor. Bueno, por ser domingo en el que inicia la Semana Santa, he tenido esa intención a principio de la semana de preparar un mensaje que encajase con la fecha, ¿no? Luego entendí que mejor iba a hablar de otra cosa. Entonces me puse a preparar el mensaje con algo en mi cabeza y realmente lo que he preparado y que voy a compartir no tiene nada que ver con lo que estaba pensando durante la semana, ¿vale? De hecho, tenía otro título pensado y el jueves mi hija me vio preparando, trabajando y se acercó y miró y dijo, ¿ese es el título de la prédica? Le dije, creo que sí. Pero espérate, no le digas nada a Carolina, que nos lleva a las redes, no sea que publique. Y efectivamente no tenía nada que ver con lo que estaba empezando a preparar. Así que entiendo que es de parte de Dios para nosotros. En esta mañana te animo a que estés atento y que te lleves un reto de algo práctico para que puedas aplicar en tu vida personal. Al leer el título seguramente estás pensando, bueno, evidentemente, imitadores del maestro. ¿Quién es el maestro perfecto? Jesús. Por supuesto que sí, ¿no? Y de ello hablaremos más adelante. Pero también estoy convencido que el Señor nos dejó la iglesia para que, en medio de la iglesia, y nos dejó su palabra para que encontremos auténticos maestros en distintas disciplinas, no solamente la enseñanza, y sobre todo personas mucho más cercanas a nosotros, personas más como nosotros. Porque Jesús es el no va más. Jesús es lo máximo, ¿verdad? Y a veces miramos a Jesús y como decía hace poco Raúl Abraham, que estuvo compartiendo aquí, hablamos mucho del Jesús Dios y poco del Jesús humano, ¿verdad? En la iglesia muchas veces. Pero veo que en el Jesús humano también encontramos muchas cosas que podemos aprender y que nos puede retar al crecimiento personal y también, por supuesto, personas de entre nosotros, que tienen una serie de hábitos, de comportamientos, de modelos de vida que pueden ser ejemplares. ¿Por qué? Porque nos acercan al modelo perfecto que es el Maestro. Por introducir este mensaje, un poquito de cultura general de la Biblia, la historia que hemos leído, esta de Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, es una de las historias que se cuentan en los 4 evangelios. Como bien sabéis, no todas las historias de los evangelios coinciden. No se cuentan todas las mismas historias en Lucas que en Marcos, no se cuentan todas las mismas historias en Juan que en Mateo. Por eso es importante leer todo el contexto bíblico, ¿vale? Porque además cada escritor tenía en su mente dirigirse a una audiencia en especial. Por lo tanto, esta historia que acabamos de leer sí que se encuentra en todos los evangelios. El Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo capítulo 5, es un contenido exclusivo de Mateo. No lo vas a encontrar en ningún otro evangelio. Solamente está en Mateo. Ningún otro evangelio cuenta tantos milagros como lo hace Marcos. Aparte, Marcos es súper dinámico, es una lectura rápida y es el evangelio que más milagros cuenta de Jesús. La parábola del buen samaritano solo la cuenta Lucas. Ningún otro evangelista se hace eco de ella. Lo que ha leído aquí nuestro hermano Santiago en la introducción, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, solo se cuenta en Juan. No la vas a encontrar en otra epístola. Ahora bien, también hay eventos que están registrados en los 4 evangelios. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Los 4 evangelistas se hacen eco de ello. La entrada triunfal de Jerusalén, domingo, previo a la Semana Santa. Esa la encuentran los 4 evangelios. Y también la institución de la Cena del Señor, el arresto, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, la registran los 4 evangelios. Por eso es importante y os quiero retar, hermanos, a que leáis los 4 evangelios, que busquéis las historias. Diga, ¿cómo la cuenta Lucas? ¿Cómo cuenta esta historia Mateo? Y vamos a tener una visión mucho más amplia de lo que ha querido el Espíritu Santo dejarnos reflejado en su palabra. La historia de Juan que hemos leído, ¿vale? Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 3, Lucas incluye una serie de información que el otros evangelistas no incluyen. ¿Por qué? Lucas, como bien sabéis, era un historiador. Entonces le interesaba muchísimo añadir elementos que nos ubicaran en ese momento de la historia, no solamente para los judíos, puesto que Lucas se dirige a los griegos, a un pueblo gentil, con una cultura diferente a la que le interesaba a los judíos. Por lo tanto, Lucas incluye una serie de elementos súper interesantes. Por ejemplo, Lucas dice que el emperador romano en aquel momento era Tiberio César, que había un gobernador en Judea. ¿Quién? Poncio Pilato, ese le conocemos mejor. Y además había otro gobernador o tetrarca, de quien también hemos escuchado, en Galilea, que era Herodes. Y por último,
por enfocarnos en el momento religioso que está viviendo la sociedad en aquel momento, dice que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y en medio de toda esta situación política y religiosa, Lucas escribe y dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante la aportación que hace Lucas a su historia con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Mateo solamente nos dice que él estaba predicando en el desierto de Judea, ¿vale? No amplía mucho más esto. Pero lo que Lucas dice es determinante para entender lo que está sucediendo con Juan. ¿Por qué este momento y no otro? ¿Por qué? Dice, pues ¿por qué? Porque vino palabra de Dios a Juan, estando él en el desierto. Imaginemos que queremos escribir nuestras crónicas, nuestras historias. Rubén se propone decir, bueno, para mis tataranietos, si el Señor no viene antes, quiero que sepan cómo ha ido mi vida, mi servicio al Señor. Y quiero enfocarlos exactamente en el momento que esto se escribe. ¿Qué tendría que escribir Rubén o Miriam si alguien quiere dejar sus memorias escritas? Tendría que decir, bueno, la situación es esta a nivel político. Tenemos un montón de partidos políticos, azules, por no mencionar partidos políticos, azules, rojos, morados, verdes, grises, ¿verdad? Rositas, tricolor, multicolor, los de la bandera de rayas, los de la bandera de las estrellas, los de la bandera del toro. La del toro me gusta, Hay un montón. Y tú dirías, bueno, pues tenemos un caos. La gente lo lee y diría, madre mía, qué cacao, ¿verdad? Y si te enfocan, dices además, quiero enfocarlos a nivel religioso. ¿Cuál es la situación que está viviendo? Diríamos, bueno, está demostrado estadísticamente que a día de hoy la religión que más crece en el mundo es el Islam. No es la fe cristiana, es el Islam, ¿vale? En el mundo. No, pero quiero que sepan lo que está pasando en España. Diríamos, bueno, pues a día de hoy, año 2025, España se sigue considerando un país católico. Más del 58% de la población española se considera católica, pero menos del 17% se considera practicante. ¿Y eso qué es? No, católico no practicante. O eres o no eres. Hace poco escuchaba un mensaje de nuestro pastor Marcos diciendo que estamos a muy pocos pasos de que esto suceda también en el pueblo cristiano. Que nos digamos, soy cristiano evangélico no practicante. ¿Y eso qué es? Pues esta es la realidad. El catolicismo en España se considera la religión de la sociedad, pero hoy en día solamente se sustenta en la celebración de algunas festividades. ¿Veíais ayer cómo estaban las salidas de las autopistas? A celebrar la Semana Santa en la playa, ¿verdad? Con el bañador. La religión se limita hoy en día básicamente a hacer el camino de Santiago, lo cual es algo para creyentes y no creyentes. Visitar en tiempos de turismo algunas catedrales y poco más. Podríamos decir en nuestras memorias, esa es la situación religiosa que estamos viviendo. Por eso lo importante de lo que dice Lucas en esta historia, dice, pero vino palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. Lo importante de esta historia de Rubén o de quien quiera escribirla es si puedes decir, vino a mí palabra de Dios. Porque esto es lo más parecido a un desierto. Pero vino a mí palabra de Dios. Eso cambia radicalmente la historia. Cambia radicalmente lo que tú estás contando. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué te está diciendo el Señor en este tiempo? Porque Dios nos sigue hablando. Dios no para de hablar a su pueblo, a sus hijos. Vino palabra. Juan recibió palabra e inició su ministerio. La pregunta para nosotros es, ¿qué nos está diciendo el Señor en este tiempo? ¿Qué reto de crecimiento está poniendo el Señor en tu corazón? Si me preguntas a mí, creo que esto es lo que ha condicionado al final este mensaje. Tengo una inquietud en mi interior y lo compartía con los hermanos en el tiempo de ayuno y tiene que ver con el título de este mensaje, ser imitadores. Hay 3 pasajes en la Biblia que me tienen atrapado. Efesios 5, versículos 1 y 2 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Imitadores de Dios. Pablo escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo vuelve y escribe en Filipenses, lo que aprendisteis
recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, sed imitadores. Sed imitadores. Y la paz de Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Escribe Pablo y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. La pregunta sería, ¿qué estamos aprendiendo en este tiempo? ¿Qué estás aprendiendo de parte del Señor? La semana pasada aprendíamos que el Rey nos está llamando, nos está invitando a su mesa. Yo no sé cuántos estuvisteis atentos. ¿O qué te dijo el Señor? ¿Qué significa esta invitación para ti? Es lo que hemos escuchado. ¿Qué significa? El Rey te está llamando, te está invitando a la mesa. Posiblemente para algunos sea que el Señor te está recordando que ya es tiempo de que abandones ese hábito que no te conviene. Que abandones por fin ese hábito que te está dañando. Para otros posiblemente sea la invitación que te hace el Rey a que aumentes tu vida de oración, incrementes tu intimidad con Él. A lo mejor el Señor lleva tiempo diciéndotelo y tú lo posponemos. Somos muy dados a aquellos que son retos espirituales, a posponerlos. Pero a lo mejor el Rey te está llamando porque ese es el tiempo. Y a lo mejor todo lo que tienes que hacer ahora es hacer un pequeño esfuerzo los domingos y venir antes y participar del tiempo de oración que tenemos antes. A lo mejor lo que el Señor te está proponiendo es adapta tu agenda durante la semana. Haz un pequeño esfuerzo y vente al tiempo de oración de los miércoles. O a lo mejor dices, es imposible por distancia, por trabajo, lo que sea. Haz un ajuste e intenta ajustar tu agenda para que puedas tener tiempo a solas con Dios durante el día. Yo no sé lo que signifique para ti el Rey te está llamando, pero ¿qué estamos aprendiendo? El Señor, dice la Biblia que el Señor nos conoce muy bien y sabe que somos polvo. Por lo tanto, como nos conoce muy bien y sabe que somos polvo, valorará cualquier pequeño paso que demos en el acercamiento que nos está proponiendo. El Rey te está llamando. Y Pablo dice, no solamente lo que estáis aprendiendo, sino lo que visteis en mí. ¿En qué crees que eres digno de ser imitado? Si tú te hicieras un examen, una autoevaluación, ¿qué crees que la gente podría aprender de ti? Y dijeran, oye, si la gente me imitara en esto, estaría bien encaminada. ¿O qué de otras personas te gustaría imitar? Que tú ves, dices, oye, me gustaría poder imitar este comportamiento de esa persona. El miércoles, en nuestro tiempo de oración, cuando llegamos al tiempo de oración, felicité a los hermanos y a las hermanas por su compromiso y su puntualidad con el tiempo de oración. Y a manera de introducción en esta reunión les dije, hermanos, yo creo, soy un fiel convencido de que Jesús nunca llegó tarde a ningún lugar. ¿Quién piensa que eso sí? La Biblia dice que Jesús lo hacía todo bien. Estoy convencido de que Jesús nunca llegó tarde ni tampoco se adelantó a nada. Es más, conocemos la historia de que cuando Jesús estaba en una boda, ¿qué pasó? Se quedaron sin vino. Y María, las madres, ¿no? Las madres, pues queriendo dar una ayuda, fue a buscar a Jesús para que echara una mano, solucionara el problema. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Aún así Jesús, ante la petición de su madre, pues, ¿no? Conocemos el milagro, convirtió el agua en vino. Pero él dijo, no ha llegado mi hora. Todo tiene su tiempo. Y creo que Jesús es alguien a quien debemos imitar en cuanto al uso del tiempo, al uso de las palabras, hacer, decir exactamente lo correcto, ni más ni menos de lo que se debe. Creo que solo Jesús consiguió esto en su vida. Por lo tanto, seamos imitadores del Maestro en todo. Imitadores del Maestro en todo. Y para referirme en cuanto a ser imitadores de Jesús, solamente voy a hacer esta afirmación. En Jesús hemos de aprender a imitarlo en todo lo que Él fue, su servicio, su obediencia, su entrega, su amor, en todo. Volvamos a nuestro pasaje. Dice la Biblia que Juan estaba predicando en el desierto de Judea. Yo llevo viviendo en España casi 27 años y siempre he escuchado a creyentes referirse a España como un desierto para el evangelio.
España es duro, que el español no quiere saber nada de la fe ni de la iglesia. ¿Dónde estaba Juan predicando? En el desierto. Pues hermanos, si España es un desierto, que no lo creo, pero si es un desierto, pues imitemos a Juan, prediquemos en el desierto. Prediquemos en el desierto. También he escuchado en muchas ocasiones que como creyentes podemos llegar a experimentar un desierto personal. ¿Habéis escuchado esta expresión? Estoy pasando un desierto, hermano. ¿Verdad? Cuando estamos experimentando sequía espiritual, desánimo, enfriamiento, todos hemos pasado por allí en algún momento. Nadie que lleve por lo menos 2 años en el Señor puede decir que no ha pasado por un tiempo de enfriamiento, de sequía, de desierto. Todos hemos pasado por allí. Y David, nuestro personaje mítico de la Biblia, David, no fue ajeno a eso. El Salmo 32 nos revela que David estaba pasando por un desierto. Y en su caso, ese desierto llegó a su vida, ¿por qué? Por ocultar un pecado demasiado tiempo. Y él lo manifiesta así en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está pasando un desierto. Está seco, está vacío. ¿Qué debía hacer David para volver a disfrutar del gozo y de la presencia del Señor? Confesar su pecado. Yo desconozco los motivos que a ti te han llevado a estar en ese desierto, si ese es tu caso en esta mañana. Si estás pasando por un tiempo de desierto, de sequía, de vacío, te está costando venir a la iglesia, te está costando mantener tu vida espiritual. Desconozco cuáles serán los motivos, pero si nos acercamos al Señor con la actitud correcta, reconociendo nuestra necesidad y tomamos las decisiones adecuadas para salir de ese desierto, el Señor nos ayudará, nos fortalecerá. Mientras estés en esa situación de desierto, tu carne, tu humanidad, tu vieja naturaleza y el diablo mentiroso te van a hacer creer de que no vale la pena, que desistas ya, que no seas hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia si no quieres ir? Es mejor ser sincero. ¿Habéis escuchado gente que dice eso? No, es que yo soy sincero. Yo, como no quiero dejar de pecar, ¿para qué voy? Bueno, pues sé sincero, mejor, y deja de pecar, ¿no? Hace años escuché un mensaje de un predicador. Se me quedó grabado, quizás porque estaba pasando un momento de desierto o de tormenta en mi vida. Y él hablaba acerca de que todos pasamos por tiempos de tormenta o tiempos de desierto en nuestra vida espiritual. Y daba un consejo, se me quedó grabado y te lo quiero dejar en esta mañana. Si estás pasando por un tiempo de tormenta, no abandones la barca. No te bajes de la barca. Si estás pasando por un tiempo de desierto, de sequía, de calor abrasador, no abandones el hogar. No lo abandones. Cuando pase la tormenta, decides si te bajas de la barca. Cuando pase el desierto, decides si abandonas el hogar. Pero mientras estés en la barca, en medio de la tormenta, hay esperanza de salvación. Pero mientras estés en el hogar, en tiempo de desierto, hay esperanza de tiempos de refrigerio. Por lo tanto, si estás pasando por un desierto, hermano, hermana, no abandones la barca. Lo importante durante este tiempo de desierto o de sequía o de tormenta, como lo queramos llamar, lo importante es que no te acomodes, que no te quedes ahí simplemente esperando que algo pase. Identifica los elementos que antes traían gozo, paz, esperanza y ánimo a tu vida. ¿Cómo estaba yo antes de estar en esta situación? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Qué me llenaba de paz? ¿Qué me llenaba de gozo? Wow, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar aquello. Identifica los elementos que trajeron tristeza, desánimo, preocupación, enfriamiento a tu vida. Identifícalos también. El caso de David que hemos comentado era muy claro. David estaba en pecado y llevaba ocultándolo mucho tiempo. Y dice: y mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedades. Una vez que tienes identificados esos elementos, los que te benefician y los que no te benefician, empieza a fortalecer a aquellos que son beneficiosos y aleja de tu vida cada día a aquellos que te hacen daño. David, en su situación particular, supo que su problema era el pecado, y dice la Biblia en el Salmo 32 que hemos mencionado, dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor?
tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Biblia nos deja clara esta promesa de parte de Dios. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que seamos imitadores de David, hermanos, hermanas. ¿Cómo? Confesando a tiempo nuestro pecado. Seamos imitadores. No dejemos que nos suceda lo de David, que dejó pasar el tiempo hasta que estaba seco totalmente. Ya estaba enfermo físicamente. Y dice que la única forma de volver a experimentar una vez más, revivir, fue ir a la presencia del Señor, confesar su iniquidad, su pecado, su maldad y ser beneficiario de la promesa de Dios de perdón. Volvamos a nuestro pasaje. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Esto sí que es un menú, ¿no? Diario, fácil. El estilo de vida de Juan es un estilo de vida austera, como hemos leído, lo más económico del mercado, ¿vale? No se preocupaba tanto en ir a buscar lo que estaba de moda. Está claro que para Juan lo más importante no era su imagen personal. En nuestro tiempo no tendría mucho éxito en las redes personales, en las redes sociales, ¿verdad? Seguramente no tendría muchos seguidores. La gente seguramente al verle con una piel de camello, viviendo en el desierto, comiendo miel y langostas, imagínate cómo estaría el pobre hombre. Su aspecto personal sería penoso. La gente le despreciaría por cómo vivía. Ahora bien, a Juan esto no le interesaba. A Juan lo que menos le interesaba era lo que la gente opinaba de él, cómo se vestía o qué comía. A Juan lo que le interesaba era la opinión que Dios tenía de él, el Señor tenía de él. En palabras de Jesús, dice así el Señor refiriéndose a Juan: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, con su piel de camello y sus langostas. No había otro como él, dijo Jesús. Hoy en día, desafortunadamente, nosotros le damos gran relevancia. De hecho, gastamos gran parte de nuestro tiempo, energía, recursos, buscando la mejor alimentación posible, ¿verdad? El outfit, no sé si lo he dicho bien, perfecto, ¿está bien dicho? ¿Verdad? No me malinterpretéis, por favor. No estoy en contra de la alimentación saludable, de que busquemos lo mejor para nuestro cuerpo, de que nos vistamos de la mejor manera posible. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quizás si le damos más importancia de la que esto tiene en nuestra vida, podemos llegar a ocasionarnos un problema. Lo malo quizás está cuando nos condicionamos a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos porque no comen lo que yo como, o no van vestidos como yo creo que debería ir vestido, o no se visten como yo. Entonces tenemos un problema. Hoy en día hay para todo tipo de modelos de comida. Están los veganos, los ortoveganos, bueno, hay un montón, ¿no?, de posibilidades. Y entiendo que para muchos es un tema de salud, y está muy bien. Pero recordemos que lo más importante, y es lo que aprendemos de Juan, es que no importa tanto cómo vestimos, cómo comemos, lo importante es el mensaje. El mensaje. Juan vestía fatal, comía fatal, pero ¿qué tenía? Un mensaje que la gente necesitaba escuchar. Y venían de Jerusalén, de Judea, de los alrededores. ¿Para qué? Para escuchar a Juan. Confesaban sus pecados y eran bautizados por él. ¿Tú crees que a la gente le preocupaba cómo se vestía Juan entonces? No, lo importante era el mensaje. Y nosotros tenemos un mensaje que transmitir a la sociedad en la que vivimos. Y a veces nos está robando demasiada atención cuánto comemos, lo que comemos, cuánto vestimos, cómo nos vestimos, lo que nos cuesta, lo que no nos cuesta, si está de moda, si no está de moda, tiempo, energía, recursos. Y el mensaje aparcado todavía. ¿Entendéis lo que quiero decir? No me malinterpretéis. No estoy en contra de que busques la mejor alimentación posible, de que busques la mejor forma de presentarte, de estar presentable en cuanto a tu vestido. Está muy bien. Pero esto no es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante es el mensaje que se nos ha delegado. Personas centradas en amar al Señor y a las personas pueden ser auténticos testimonios poderosos de fe, aunque no vistan de la mejor manera posible. Así que seamos imitadores de Juan. ¿En qué?
¿En la comida, en el vestido? No, en ser fieles al mensaje, en no olvidarnos del mensaje. Que otras cosas no nos roben la atención más de la que debe tener. Nosotros, al igual que Juan, debemos mantenernos fieles y confiados en el mensaje que el Señor nos ha dejado. Versículos 7 y 8. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ahí con cariño, ¿no? Juan tratando a los religiosos, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Parece atrevido decir que el mismo Jesús, en su condición de hombre, asumió ser de alguna manera un imitador de Juan. ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, vemos que después del bautismo de Jesús, ¿qué sucedió? Jesús es llevado al desierto. Jesús tuvo su propio desierto, allí en oración, ayuno, en tentación. Dice, pero que cuando regresó de ese tiempo de desierto Jesús, encontró con que Juan había sido encarcelado, estaba ahora en prisión. Y entonces Jesús empieza su ministerio. ¿Y qué dice Jesús? Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está haciendo Jesús? Ha tomado el mensaje de Juan y lo está imitando. Así de sencillo. Empezamos a imitar algo sencillo, pero que es lo correcto, que es lo que Dios ha establecido para ese momento. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a levantar para hacer de ti alguien digno de imitar. Hasta ese momento, este era el mensaje, era el que el Juan estaba transmitiendo, y Jesús no lo cambió. Jesús mantuvo el mensaje de Juan. Es más, como sabemos, en cuanto a los religiosos, Juan y Jesús tenían la misma opinión. No soportaban a aquellos que mostraban una faceta de algo que no eran. Santos, puros, conocedores de las leyes, no lo soportaban. Jesús, ¿cómo se refería a ellos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Está claro que o Juan era un imitador de Dios en cuanto a lo que Dios opina de los religiosos, o Jesús era un imitador de Juan. Pero los dos tenían la misma opinión. No soportaban a aquel que toma una actitud que bajo su propia opinión considera que es correcta. Se siente seguro de sí mismo, juzga a los demás, piensa que él está en santidad, pero como dice el texto, no hay en ellos frutos de arrepentimiento. Un buen ejemplo de alguien que dio fruto de arrepentimiento en la Biblia es Zaqueo. Zaqueo, lo conocemos bien, ¿no? Cuando Zaqueo tuvo su encuentro con Jesús, ¿qué sucedió? Se arrepintió de su pecado, puesto que era recaudador de impuestos, cobraba más de lo que debía, ¿verdad? Se enriquecía ilícitamente. ¿Y qué hizo Zaqueo? Un fruto del arrepentimiento que había en su corazón. Dijo, devolveré todo por cuadruplicado. Y es más, toda mi riqueza, la mitad de mi riqueza se la daré a los pobres. Frutos de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento es algo que es visible ante los ojos de aquel que te ha visto siempre como alguien religioso, alguien que lo está haciendo bien, que aparentemente camina bien, lo hace bien, pero que en el fondo de su corazón no está viviendo conforme a lo que Dios establece para sus hijos. Y de repente un día ves un cambio en él. De repente se muestra más humilde, de repente se muestra más cercano, de repente aplica lo que dice la Biblia, asociándoos con los humildes. De repente esa condición de yo estoy aquí y yo nunca colocaré las sillas. A mí que no me pidan poner las mesas. Yo no limpio el suelo. Y de repente un día le ves venir y dices, anda, pero este hermano cogió la fregona hoy. ¿Qué ha pasado? De repente hay un fruto de arrepentimiento en su vida, algo visible. Y tanto Jesús como Juan no soportaban a aquellos que tomaban aquella actitud. Por lo tanto, hermanos, seamos imitadores de Zaqueo, dando frutos de arrepentimiento. Hazte tú mismo un compromiso de cambio.
Comprométete a vivir de tal manera que tus acciones sean una evidencia clara de tu fe y de arrepentimiento. Y llegando al final de este pasaje, hay una advertencia para los religiosos si no manifiestan frutos de arrepentimiento. Dice el versículo 10, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fruto, por supuesto, Juan se está refiriendo a fruto de arrepentimiento, pero sabemos que Jesús también enseñó mucho acerca de la importancia del fruto en la vida de los creyentes. El fruto es algo que es necesario que se evidencie también en nosotros. El Señor dijo esto: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Y entonces, así, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser imitadores de discípulos que están dando fruto. Si permanecéis en mí, permanecéis en mis palabras, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos y daréis fruto. Y en eso será glorificado mi Padre, en que vais a dar mucho fruto. Si queremos ser fieles imitadores, convertámonos también en auténticos buscadores de personas que están dando fruto en su vida, porque permanecen unidos a la vid, porque permanecen aferrados a Cristo, porque constantemente están manifestando cambios, mejoras en su vida, en su relación con el Señor. Wow, este hermano ha pegado un cambio impresionante, está dando frutos, auténticos frutos que traen gloria a Dios. Puedo ser un imitador de él. ¿Qué hace este hermano para crecer? ¿Qué ha hecho este hermano para permanecer? ¿Cómo ha pasado este hermano los tiempos de desierto? ¿Cómo ha pasado esta hermana los tiempos de tempestad? Voy a convertirme en un auténtico imitador. ¿Para qué? Para dar fruto y ser así, encajar en el modelo que Jesús dijo que identificaría a sus discípulos, a los que son suyos, los que dan mucho fruto. Juan, nuestro Juan de esta mañana, Juan el Bautista, fue enviado para preparar el camino para la primera venida del Señor. Nosotros, la iglesia de Cristo en este tiempo ha sido llamada a predicar las buenas nuevas de salvación y preparar la vida del creyente para la segunda venida del Señor. Porque el Señor vuelve, hermanos. Por lo tanto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia, preparando el camino, preparándonos para la segunda venida del Señor. Seamos imitadores de la iglesia, aquella iglesia que revolucionó el mundo, que llevó el evangelio a todo el mundo conocido entonces. Tomemos ejemplo, seamos imitadores también. Estamos cada uno de nosotros haciendo nuestra parte. Imitemos a los grandes hombres que hicieron la voluntad de Dios. Todos tenemos en nuestro entorno cercano alguien a quien podemos imitar en cosas. Yo pienso en las personas que a lo largo de mi vida me han compartido el evangelio. Distintos momentos de mi vida, personas que he conocido, que me compartieron el evangelio cuando aún no era creyente, personas que he conocido cuando ya era creyente. Y hay cosas, descubro en muchas personas, cosas dignas de imitar. Una de las personas que más impactó mi vida, hace 26 años por lo menos que no la veo. Pero cuando esa persona me predicó el evangelio, lo hizo con tal pasión, que era, te dejaba sin palabras. Su forma en la que se movía en el día a día. Yo no era creyente aún. Tuvimos algunos acuerdos de negocio con él. Estábamos empezando nuestra vida en España y se nos ocurrió inventarnos un modelo de negocio para limpiar piscinas. Imagínate un colombiano limpiando piscinas. Que encima yo vengo de una zona, una ciudad donde el clima es frío. Allí no tenemos piscina. Por eso no me gustan las piscinas. Y nos metemos con este amigo en ese negocio. Vamos a limpiar piscinas para buscarnos la vida. Y nos metimos en ello. Y recuerdo aquel día que me dijo: socio, vente para mi casa, vamos a ir a repartir los folletos, la publicidad. Y llegó a su casa y había mandado a hacer unos folletos para que íbamos a repartir por la zona de chalets, donde la gente tiene piscinas privadas. Y lo primero que me dice es: espérate, vamos a orar. Y yo, que no soy creyente, le digo: ¿qué dices? Dice: no, vamos a orar por esos folletos.
para que el Señor los use, para que el Señor nos abra una puerta de trabajo, para que el Señor... Y yo no sabía qué decirle. Y él puso sus manos sobre los folletos y empezó a orar y a declarar bendición. Señor, tú eres quien provee, tú eres nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro cuidador. Y yo ahí estaba más asustado. Y este hombre está más loco. ¿Sabes cómo termina la historia? Fuimos a repartir aquellos folletos y a las pocas semanas nos llama una mujer para que le visitemos y miremos su piscina para hacer la limpieza. Llegamos allí, miramos la piscina, no teníamos ni idea de aquello. La mujer rápidamente se dio cuenta que no teníamos ni idea. Pero nos contrató, limpiamos aquella piscina. Y cuando ya finalizábamos nuestra tarea, la mujer nos dice: oye, ¿qué significa esto en el folleto? ¿Sabes cómo había llamado en la empresa? Jireh Nisi. Jehová es mi proveedor y mi estandarte, ¿no? Entonces la mujer dice: oye, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Imagínate que hizo mi amigo. Le metió una predicada como de 20 minutos. Y la mujer estaba... Y entonces él le preguntó: ¿y tú por qué nos llamaste? Y le dijo: porque cuando yo cogí este folleto yo sentí algo especial. Yo sentí algo especial. Y dije: tengo que saber quién es esta gente. ¿Qué es esto? ¡Wow! Pocas personas he conocido con tanta pasión. Pocas personas he conocido con tanta fe, con tanta seguridad de que Dios va a hacer cosas. Y yo dije, cuando yo conocí al Señor, años después, llegué al Señor y eso no se me ha borrado de mi mente. Yo quiero imitar a ese hermano. Quiero tener esa pasión, esa fe, esa confianza. Y cuando escucho a hermanos que usan la palabra, que predican la palabra, ¿no? Y intentan reafirmar las verdades de Dios siempre con la palabra, que la palabra se predica a ella misma, me encanta. Y digo, yo quiero aprender a predicar así. Imitadores. ¿A quién puedes imitar, hermanos, en este tiempo? ¿A David? ¿A Zaqueo, fruto de arrepentimiento? ¿A David confesando tu pecado? ¿A Juan predicando en el desierto? Fieles imitadores, hermanos. El Señor nos ha dejado grandes testimonios en la palabra. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas que otros pueden imitar. Así que estemos atentos, porque creo que el Señor nos está hablando en este tiempo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Empezamos diciendo, ¿no? ¿Qué te está enseñando el Señor? A las hermanas y hermanos del tiempo de oración les compartía como cuando llegamos al Señor nosotros también, en una iglesia pequeñita allí en nuestra ciudad, en Bogotá. El Señor nos llevó a una iglesia muy pequeñita en un barrio. Cómo fue impactante para mí en especial, también creo que para mi esposa, el pastor que había allí. Era un hombre que tenía bastantes dificultades con la lectura de la Biblia. Se ve que no había tenido mucha formación en cuanto a la lectura, pero tenías que escucharle orar. Tenías que escucharle a ese hombre cómo oraba. Y yo me iba a los tiempos de oración siendo yo nuevo creyente. Siendo nuevo, llevaba 2 semanas, un mes, ¿verdad? En el Señor. Me levantaba los sábados y me iba para la iglesia, yo pensando que me iba a encontrar la iglesia llena de los hermanos, y allí estaba el pastor y yo solos. ¿Y sabes por qué iba yo? Porque me encantaba escuchar al pastor orar. Y yo decía, yo quiero orar como este hermano. Y estaba yo ahí pendiente, escuchándolo. Se tiraba el hermano 2-3 horas orando, hermano, declarando versículos, declarando palabra, declarando promesas de parte de Dios. Y yo ahí, arrodillado, esperando y escuchando y aprendiendo, queriendo ser un fiel imitador. ¿Quieres crecer en oración? Únete a personas de oración. ¿Quieres crecer en evangelismo? Únete a personas que evangelizan. ¿Quieres crecer en el conocimiento de la palabra? Únete a las personas que aman la palabra. Y empieza a ser un imitador. Jesús lo hizo. Empezó imitando a Juan en su ministerio. Así que ¿por qué no nos ponemos en pie y oramos, iglesia? Vamos a orar y te animo a que destines este tiempo a meditar en lo que has escuchado. Haz compromisos
Comprométete contigo mismo a crecer en este tiempo, a salir de ese desierto. Comprométete contigo mismo a abandonar ese hábito, ese comportamiento que te mantiene alejado del gozo, que te mantiene alejado del disfrute de la presencia del Señor. Comprométete a ti mismo, dite tú mismo: Señor, ayúdame, me comprometo a avanzar, a crecer. Quiero imitar a las personas, Señor, que están avanzando, que están creciendo, que están dando fruto. Ayúdame a verlas y a convertirme en un fiel imitador, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios.